Es una colección de problemas cuidadosamente construidos por grupos de profesores con materias afines que se presentan a grupos de estudiantes auxiliados por un tutor. Generalmente son problemas básicos con hechos o fenómenos observables que plantean un reto. La tarea de los estudiantes es discutir los problemas y producir explicaciones describiéndolos en términos fundados en procesos, principios o mecanismos relevantes. Un currículo basado en problemas, a diferencia de uno basado en asignaturas, está organizado tácticamente y los problemas tienen formación en diferentes disciplinas y se concede gran importancia tanto a los conocimientos como a la aplicación de estos. Surgió en la Escuela de Medicina de la Universidad McMaster en Canadá, en la década de los 60, tratando de instituir un método de enseñanza para mejorar unas deficiencias de la asistencia médica, porque cuando los estudiantes se enfrentaban a un problema real, no eran capaces de aplicar los conocimientos. Se adaptó en otras universidades y experimentó algunos cambios, como el grado de estructuración del problema y el grado de dirección del profesor. El grado de estructuración del problema podemos encontrar problemas estructurados y problemas abiertos o no definidos, que no presentan datos y quedan en manos del estudiante. Y en el grado de dirección del profesor es el que controla todo el flujo de información y los comenta en clase, y el que se ocupa de orientar los procesos de reflexión para que el estudiante descubra y seleccione la información. Primero, aclarar conceptos y términos que resulten difíciles o técnicos, de manera que todo el grupo comparta su significado. Segundo, definir el problema. Es un intento de identificar el problema, aunque con los pasos siguientes puede cambiar. Tercero, analizar el problema. Los estudiantes aportan los conocimientos que poseen sobre el problema como ha sido formulado, lluvia de ideas. Cuarto, realizar un resumen sistemático con varias explicaciones al análisis del paso anterior. Una vez generadas más ideas, se tratan de sistematizar y organizarlas según su relación. Quinto, formular objetivos de aprendizaje. Los estudiantes deciden qué aspectos del problema requieren ser indagados, constituirán los objetivos. Sexto, buscar información adicional fuera del grupo de estudio o individual. Los estudiantes buscan y estudian la información que falta. Séptimo, síntesis de la información recogida y elaboración del informe sobre los conocimientos adquiridos. La información aportada por distintos miembros de los grupos se discute, se contrasta y finalmente se extraen las conclusiones pertinentes para el problema. Del ABP es el problema. El problema es una narración breve, en lenguaje sencillo, cotidiano de una situación o estado de cosas. No se improvisa, que aporta detalles e información pertinente. Los problemas complejos a menudo ofrecen muchas ventajas sobre los problemas simples. Primero, la complejidad ayuda a asegurar que no hay una respuesta correcta, teniendo múltiples respuestas correctas que abordan el problema desde diversas perspectivas y soluciones que pueden utilizar como trampolín las discusiones de clase que estimulan al estudiante hacia un nivel superior de pensamiento. Algunas de las variables más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de crear un problema son: primero, relevancia del problema. Elegir un problema relevante es crítico cuando se quiere mantener el interés de los estudiantes mientras intentan alcanzar una solución viable. Como la mayoría de las soluciones del ABP se alcanzan en un extenso periodo de tiempo, es importante mantener la motivación. Segundo, ámbito del problema. Se guía al estudiante a la información apropiada a través de la elaboración del problema, identificando el tema, el concepto más importante o la idea principal que se desea que los estudiantes adquieran. Tercero, complejidad del problema. Los problemas complejos a menudo ofrecen muchas ventajas sobre los problemas simples. Primero, la complejidad ayuda a asegurar que no hay una respuesta correcta, teniendo múltiples respuestas correctas que abordan el problema desde diversas perspectivas y soluciones. Se pueden utilizar como trampolín las discusiones de clase que estimulan al estudiante hacia un nivel superior de pensamiento. El segundo elemento del ABP es el grupo.
El llamado grupo de aprendizaje es otro de los componentes cruciales de la metodología ABP. Está formado por el tutor y los estudiantes, cuyo número puede variar entre los 6 y 8 estudiantes habituales, hasta los 18 y 20, aunque estos últimos hay que considerarlos a todas luces excesivo. Los estudiantes, por otra parte, asumen dos roles fundamentales en los que se van turnando los componentes del grupo: el del coordinador de grupo o de la discusión, y el del secretario, que es el que toma nota de la discusión del grupo, preferiblemente en un rotafolio, de manera que quede constancia. El coordinador de la discusión dirige el proceso de aprendizaje estableciendo la agenda de trabajo. El secretario toma notas de las discusiones asegurándose de que toda la información relevante queda registrada. El tutor puede ser un profesor más o menos experto en los temas que aborda el problema o incluso un estudiante de cursos superiores o doctorado. La evaluación sirve para saber, por una parte, si los estudiantes están alcanzando los objetivos de aprendizaje y en qué medida, y por otra, para saber si tenemos que establecer correcciones en el proceso. ¿Cuándo se evalúa? En el ABP, las evaluaciones tienen lugar a lo largo de todo el proceso, es decir, tanto durante la realización de la tarea y al finalizar la misma. ¿Qué se evalúa? Los contenidos de aprendizaje incluidos en los problemas con los que se trabajó. Es necesario, por tanto, que la evaluación incremente el uso de diversos tipos de elementos para cuya solución los estudiantes tengan que interpretar, analizar, evaluar problemas y explicar sus argumentos. ¿Cómo se evalúa? Exámenes escritos pero también prácticos, mapas conceptuales, evaluación de pares, evaluación del tutor, presentaciones orales e informes escritos. ¿Quién evalúa? Todos los implicados, el profesor por una parte, pero también los estudiantes y el grupo. Existe una evidencia importante que muestra que el ABP mejora aspectos muy importantes del proceso de enseñanza y aprendizaje, como los siguientes: el desarrollo de habilidades de autoaprendizaje, la adquisición de estrategias generales de solución de problemas mediante la solución de problemas concretos dentro de una disciplina, una mejor selección y uso frecuente de los materiales de aprendizaje, como libros, fotocopias, internet, etc. Aprendizaje de habilidades sociales y personales mediante el trabajo en pequeños grupos. Familiariza e implica al alumno en situaciones de su práctica profesional. Se da tanta importancia a los conocimientos como a los procesos de adquisición. Promueve un procesamiento más estratégico y recuerdo de la información a medio y largo plazo. Por su carácter multidisciplinar, permite la integración de conocimientos de diferentes campos disciplinares. El trabajo habitual que el estudiante debe realizar de forma autónoma y desde el principio, aunque debidamente apoyado y guiado por sus tutores y profesores, y le lleva a aprender, resaltando el papel activo del aprendiz, y aumenta la motivación de los estudiantes.